Bien, buenas tardes a todos desde Santiago de Chile. Damos comienzo a este segundo panel de conversación de Congreso Internacional de Filosofía del Derecho. Este panel el día de hoy reúne a 3 expositores, estudiantes de diferentes casas de estudio de diferentes países de Perú, Brasil y Colombia. Y también esta mesa va a estar moderada por la directora de Relaciones Internacionales, María Eugenia Jiménez, a quien desde ya le agradezco públicamente en este evento su buena disposición y constante colaboración en el desarrollo y difusión de este evento. Bien, le doy el pase a la profesora María Eugenia para que pueda dar comienzo a la presentación de los siguientes expositores de esta mesa. Muchas gracias, Hernán. Estoy también muy contenta por esta invitación y por nuestros magníficos ponentes que tenemos el día de hoy. Creo que es fantástico que estudiantes estén tan enfocados en poder realizar este tipo de actividades. Entonces, partimos. Desde Brasil, partimos por presentarlos a todos, disculpen. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestros 3 estudiantes. Aleph Pereira, quizás puedes saludar brevemente para que sepan quién eres. Muy bien, muchas gracias. También tenemos a Giancarlos Hernández. Ahí, perfecto. Y a Danielis Gómez. Muchas gracias. Agradecemos por participar en esta actividad académica, la cual ha reunido más de 30 ponentes internacionales. Cada uno de estos expositores, cada uno de ustedes va a contar con 20 minutos para su presentación. Como les comenté anteriormente, cuando les queden 5 minutos yo les voy a mencionar para que puedan ir cerrando su presentación. Vamos con nuestro primer ponente. Tenemos desde Brasil a Aleph Augusto Pereira Correia, de la Universidad Estadual de Feira de Santana, que nos presenta su exposición titulada Jurisdicción entrelazada a la luz de la inteligencia artificial. Él se encuentra cursando el 9º semestre de la licenciatura en Derecho, es miembro del grupo de investigación de Derecho, Lengua y Producción del Conocimiento bajo la dirección del profesor Dr. Eduardo Chagas Oliveira, y él realizará su exposición en portugués, aunque él nos comentó que la ha preparado en español, así que agradecemos el esfuerzo y dejo la palabra a Aleph. Buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer la posibilidad de la presentación en el curso de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile, y yo creo que es muy bueno para el crecimiento y la formación de redes de construcción del conocimiento en toda la América Latina. Yo, como dicho, yo soy Aleph Augusto y hablaré sobre la jurisdicción entrelazada a la luz de la inteligencia artificial. En 1980, el libro Gödel, Ash y Barr, Una eterna tranza dorada, escrito por Douglas Roustedt, ganó el premio Pulitzer de no ficción. Ese libro aborda el problema existente en el hecho de que, pese a su grande rapidez, las computadoras son también al mismo tiempo la síntesis de la inconsciencia. ¿Cómo programar entonces la conducta inteligente? No es otra cosa lo que persigue las investigaciones sobre inteligencia artificial, y es un espectáculo singular el que ofrece esos investigadores de la inteligencia artificial, que afanosamente toman largos conjuntos de reglas y los arman en formalismos estrictos para decirles las máquinas inflexibles de qué modo ser flexibles. Pero, ¿qué tipo de reglas podrían lograr a abarcar todo eso que para nosotros es la conducta inteligente? Desde luego, tiene que haber reglas en todos los tipos de niveles distintos, tiene que haber muchas reglas simples, tiene que haber meta-reglas para modificar las reglas simples, y enseguida meta-reglas para modificar las meta-reglas, y así hasta nunca acabar.
La flexibilidad de la inteligencia es resultado del enorme número de reglas y de niveles de reglas distintas. Hofstede sostiene que a través de algunos cánones y escapes en la composición Oferenda Musical de Sebastian Bach, es posible comprender los procesos en los que ocurren giros extraños o jerarquías entrelazadas. Él dice que lo que hace de este cano algo muy distinto de cualquier otro es que cuando parece terminar, mejor dicho, no estás en la tonalidad do menor, sino en la re menor. De alguna manera, se las que ha ingeniado Bach para modular, cambiar en turno, frente a las narices del oriente. Y además, el cano es constituido de tal modo que su terminación se enlaza sin la menor violencia con su propio comienzo, de manera que puede uno repetir el proceso y comenzando ahora en la tonalidad re, terminar en la mi y recomenzar entonces en mi para terminar en fa, sostenido, etc. Essas sucessivas modulações levam ao ouvido a províncias tonales mais e mais remotas, de modo que a la terceira ou quarta de elas se siente uno desesperadamente lejos de la tonalidade inicial. Pero, por arte de la magia, ao llegar en la sexta de las modulaciones, queda uno instalado de nuevo en la tonalidad do menor. Todas as vozes se hallam agora exatamente uma oitava mais arriba de como se hablan al princípio. E este ponto pode dar-se por concluída a pieza de uma maneira musicalmente agradável. O fenômeno de los giros extraños ocorre sempre que, quando nos movemos hacia arriba ou hacia abaixo, a través de los níveis de um sistema jerárquico, nos encontramos inesperadamente de regresso de onde empezamos. Essa noção também encontra expressão no trabalho artístico de Esch, similar a lo que Hofstede analisa sobre a obra Las Manos que Dibujan. Há níveis que normalmente se vê como jerárquicos, lo que dibuja e lo que se dibuja, se vuelven hacia el otro, criando uma jerarquia entrelazada. Também é possível perceber esta relação em lo que el autor llama el más cerrado de todos los giros extraños, en la obra Galería de Impresión, se apresenta uma imagem de um quadro que se contiene a si mesmo. Esta mesma compreensão se aplica ao teorema de incompletude de Gödel, al concluir que o sistema de principiamática é incompleto e que existem verdadeiras afirmações de la teoria de los números, de lo que sus métodos de demonstração são demasiadamente débiles para provar. Em este sentido, o teorema de Gödel mostra que existem limitações fundamentais com respeito a los sistemas formales correntes dotados de autoimagem. La grande pergunta foi o uso de Gödel de la paradoja de Epimênides, um estranho giro de um passo, com base para usar o racionamento matemático e explorar o racionamento matemático em si. Uma tradução utilizada por el autor para referir-se a la paradoja de Epimênides se expressa em duas frases, como presente estás visto. La seguinte frase é falsa, la oração anterior é verdadeira. El punto básico de esta relação es la que la primera oración se refiere a segunda. En consecuencia, debe estar en un nivel superior a la segunda. Pero, por la misma razón, la segunda oración debe estar en un nivel más alto que la primera. Como esto es imposible para las oraciones, son en una perspectiva lingüística sin sentido. Más precisamente, tales oraciones simplesmente no se puede formular en un sistema jurídico, en un sistema baseado en una estricta jerarquía de lenguajes. Esta concepción apunta para los nodos que surgen cuando los sistemas se vuelven hacia sí mismo.
al usar el teorema de Gödel como metáfora, sumado al trabajo de Barr y Esch, Rofstede presenta la dificultad que tiene una computadora para autorreproducir su racionamiento, produzindo uma autorreflexão, demonstrando, portanto, por conseguinte, uma barreira para o conhecimento, para o autoconhecimento, desejando um conhecimento incompleto. Dentro desse espectro, um dos conceitos mais importantes que as regras e as metaregras formam uma hierarquia entrelaçada, compreender esse processo requer compreender uma fórmula fundamental, a ideia de que qualquer hierarquia entrelaçada requer um nível inviolável para governar suas ações. Em las palavras de Rofstede, há um nível inviolável, llamémoslo nível I, em el qual reside a interpretação de las convenções. E há também um nível entrelaçado, o nível E, onde reside a hierarquia entrelaçada. De modo que há dois níveis que siguen sendo jerárquicos. O nível I governa lo que sucede en el nível E, pero el nível E no afecta y no puede afectar el nível I, por mais que el nível E seja por si mesmo uma jerarquia entrelaçada. Permanece bajo el control de un conjunto de convenciones ubicado fuera de él. Y esta es la cuestión importante. Sin dúvida, el lector y la imaginó, nada nos permite hacer lo imposible. O sea, es decir, entrelazar el nivel I y el nivel E, haciendo que la interpretación de las convenciones mismas quede sujeita a la revisión segundo la posición del tablero. Sin embargo, para concretar tal superenredamiento o superentrelazamiento, ambos oponentes han de ponerse de acuerdo sobre ciertas convenciones y novas que conectan los niveles I e alto, a través de cual se efetue un acuerdo, criará um novo nível, um novo gênero de nível inviolável por sobre ou por debaixo, se assim se prefere, o nível superenredado. E é possível seguir com esse caminho hasta donde se quiera. Cada vez que creamos haber alcançado o ponto terminal, há uma nova variação do tema de brinco fora do sistema, cuya delimitação requer criatividade. Quando os humanos pensamos, certamente modificamos nossas próprias regras mentais e modificamos as regras que modificam as regras. Uma espécie de superentrelazado, lo que não parece suceder com as computadoras. Pero estas são, por assim decirlo, regras de software. Sin embargo, as regras básicas, o hardware, não cambiam, são níveis invioláveis. Tienes acesso a tus pensamientos, pero no tienes acesso a tus neuronas. As regras de software em vários níveis podem cambiar. As regras de hardware não podem. E isso é devido a sua rigidez que se deve à flexibilidade de software. Uma hierarquia entrelaçada ocorre quando o que se supõe ser níveis hierárquicos claro, surpreende e se mesclam de uma maneira que viola a hierarquia. O elemento surpresa é importante. Esta é a razão pela qual também se chama giros extraños, e que não um simples entrelaçado não implica violações de presunções de presuntas distinções do nível. Esta limitação em los giros extraños está relacionada com os conflitos transconstitucionais, em tanto tem um nível inviolável e o nível de las jerarquias entrelaçadas. O entrelaçamento de distintos ordenamentos jurídicos, especialmente os heterárquicos, é surpreendente quando se trata de colisões de sentenças de tribunais constitucionais com tribunais internacionais.
En este escenario, Rofstede imagina una situación en la que los tribunales se entrelazan en las decisiones judiciales, siempre teniendo un tribunal superior que regule el conflicto sin verse afectado por ese entrelazamiento. Será el nivel inviolable. Sin embargo, el autor señala situaciones en las que el propio Tribunal Constitucional se enfrenta en un conflicto de naturaleza entrelazada. En una situación como esta, no es posible buscar algo que estar por encima, otro nivel inviolable, para resolver el conflicto en esta orden. No es posible recurrir a una autoridad que esté por encima. Segundo Rofstede, en estos casos, una posibilidad es recurrir al bajo de una fuente superior de regra. Esta fuente, sin embargo, está en un nivel más abajo. Las personas que no operan de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Esta situación revela una jurisdicción entrelazada o superentrelazada, en palabras de Rofstede, y las posibilidades de recurrir a un nivel inviolable, el pueblo. Tanto el derecho constitucional como el derecho internacional tienen su legitimidad en los ciudadanos o jurisdicciones, y sea como ciudadanos estatales o como ciudadanos globales. Este proceso se da no solo a través del poder constituinte, sino también a través de la representación directa que empodera al representante del Estado, que ratifica y da vigencia a los tratados y acuerdos internacionales. Así, nosotros, el pueblo de Bruce Ackerman, sería el nivel inviolable que establece las convenciones de interpretación. Este nivel regula no solo la Constitución, sino también los tratados y acuerdos internacionales. Tenemos una forma de análisis de los conflictos transconstitucionales que no es parte del Estado, sino del pueblo como nivel máximo y básico de cualquier jurisdicción legítimamente constituida. Situación como esta puede se representar da manera como vistes en la imagen. Este nivel inviolable, como al señaló, no es un movimiento ascendente en busca de una jerarquía por encima del entrelazamiento de los órdenes constitucionales, sino que apuntaría la posibilidad del control popular de situaciones de indeterminación, ambigüedad e indecibilidad de los tribunales heterárquicos. A nivel estatal, esta concepción es característica del nuevo constitucionalismo latinoamericano, a través de la búsqueda de un mejor acceso de participación democrática efectiva de la ciudadanía. Esta participación está garantizada por la rigidez de la modificación constitucional condicionada al poder original, así como la instituta da silla vazia y la necesidad de un repaso en todas las reformas constitucionales que dan voz y voto a la ciudadanía directamente en Ecuador. Los procesos de entrelazamiento constitucional pueden ser modificados y adaptados a las inúmeras situaciones y casos, abriéndose a las convenciones y diálogos constitucionales, las conversaciones y diálogos constitucionales. Diferentes realidades podem fazer que surjam e se derrajam múltiplas constituições e normas de caráter constitucional, pero não pode legar ao poder constituinte. Em consequência, o fundamento último da ação constitucional em hierarquias entrelaçadas se fundamenta em elemento democrático, o pueblo, que legitima todo o procedimento, convirtiéndose en un nivel inviolable. Estas son las conclusiones preliminares de mi investigación. Agradezco a todos los que me siguieron y que estoy disponible para discusiones. Muchas gracias. Nós estamos ouvindo, está mudo, professor. Desculpa. Agora você pode me
¿Escucha? Muchas gracias. Te comentaba que no ocupaste todo el tiempo, así que no fue necesario avisarte. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Les recuerdo que en la sección de preguntas y respuestas pueden ir publicando todas sus preguntas desde ya y las vamos a cubrir al final de este panel. Ahora desde Perú, les comento que nos acompaña Giancarlos Hernández Llanos. Él es de la Universidad Nacional de Cajamarca y quien presenta su exposición titulada La inteligencia artificial en el banquillo de la aplicación del derecho, jueces robots y jueces humanos. ¿Adiós a la moral? Él es estudiante de Derecho, como les comenté, en la Universidad Nacional de Cajamarca. Pertenece al Instituto de Derecho Penal Económico, a la Asociación de Investigación de Derecho Procesal Procesus, y sin más los dejo con nuestro estudiante para que nos pueda hacer su exposición. Muchas gracias. Espero que se esté viendo la exposición. En primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Chile por dar un espacio totalmente crucial para socializar algunas ideas, ¿no? Y para poder exponer algunas dudas en referencia al tema de la ciencia informática y el tema de la filosofía del derecho, que son cuestiones bastante importantes hoy en día. El título de la ponencia, como ya se mencionaba, es la inteligencia artificial en el banquillo de la aplicación del derecho, jueces robots y jueces humanos. ¿Podemos hablar de un adiós a la moral? En primer lugar, las ideas que sustentan esta ponencia son dos. En primer lugar, entender a la información como una clase de poder y, en segundo lugar, entender a la moral como un centro de la discusión. En primer lugar, la información es una forma de obtener poder. A lo largo de nuestra historia como seres humanos, nosotros nos hemos servido de la información para poder volvernos una sociedad mucho más interculturalizada, para poder volvernos una sociedad mucho más avanzada tecnológicamente. Quien controle más la información será quien tenga más poder sobre los demás. Es una frase que sostiene Pablo Rodríguez, investigador científico informático de Telefónica Innovatic en Alemania. Sin embargo, es conveniente mencionar que la inteligencia artificial, como ahora lo veremos, presenta un auge en el manejo de esta información, es decir, posee muchísimo más poder y control sobre la información, a diferencia de cómo lo presenta el ser humano. El ser humano está posiblemente en el reemplazo de las actividades a raíz de los defectos que más o menos iremos mencionando. Para poder entender el tema de la información como base de esta investigación, en primer lugar, ¿qué características son las que nos hacen entender una capacidad del ser humano sobre la información? En primer lugar, la capacidad de almacenar información, es decir, cuánta información podemos recopilar, y la otra es la capacidad de procesamiento de esta información. En primer lugar, el desarrollo del ser humano se basó sobre esos dos, de forma primitiva. Tenía una capacidad de almacenamiento y una capacidad de procesamiento de la información, y su cerebro le daba para ello. Podía almacenar información y podía procesarla de cierta forma. Eso lo permitió ponerse por encima de sus pares en el planeta, que eran los pares animales, que no gestionan la información de la misma forma, y hay varios estudios que mencionan que esa información es diferente a como nosotros la desarrollamos, ¿no? Por eso es que nos hemos vuelto una sociedad altamente globalizada, y así va a seguir siendo. Aquí hubo un tope, y eso lo ayudó la escritura. El ser humano inventa la escritura para poder tener una mayor capacidad de almacenamiento de la información. Aquí se crearon las enormes bibliotecas y posteriormente se democratizó esta información o este conocimiento a través de la imprenta y lo que posteriormente sería el Internet, que en teoría decimos que todos conocemos o todos podemos acceder a esta información. Posteriormente, habíamos desarrollado este tema de la capacidad de almacenar información, pero habíamos descuidado el tema del procesamiento. El ser humano entonces comienza a estancarse y comienza a darse cuenta de que un solo ser humano no podía procesar toda esa cantidad de datos almacenados. Era imposible. Por lo general, nuestro cerebro solo nos daba para hacer investigaciones, como lo vemos siempre, en temas pequeños, en temas mínimos. Entonces viene la ciencia informática y le da la mano al ser humano. Y le da algo que en ciencia informática se conoce como la Big Data, que es una capacidad de almacenamiento de la información en terabytes y terabytes de información. Es decir, una cantidad inimaginable quizás para el conocimiento humano. Y la creación de redes superveloces en la gestión de datos. Esto es algo que veremos también con algunos ejemplos más adelante, en donde hay
supercomputadoras que pueden procesar información en microsegundos. Y es algo que también se va a la formación legal, que algunos le denominan Legal Tech, que lo veremos más adelante. La ciencia informática comienza a relacionarse con la robótica. Recordemos que dentro de la robótica existen determinadas generaciones. Algunos piensan que en la actualidad estamos en la 5ª generación, otros piensan que estamos todavía en la 4ª generación, como Henrik Christensen. Sin embargo, debemos pues demostrar una comparación, cuál es la diferencia entre estas generaciones. Y para ello conviene hacer una comparación dentro de la primera generación robótica, que el ejemplo clásico que se pone en la primera generación robótica, que está definido por los autómatas, es el pato de James Bacon. Este pato lo que hace es simular a un pato, sus necesidades fisiológicas como comer, hacer la digestión, etc. Sin embargo, este pato, como su mismo nombre lo dice, es autómata, es decir, no puede acomodarse a nuevas situaciones. En ese entonces no se habían descubierto la Big Data o los algoritmos que ayudan para que los robots puedan gestionar nuevas actividades, algo que en un inicio no se les habría programado. Sin embargo, este pato no puede adaptarse a más cosas de las que fue inicialmente propuesto, inicialmente ensamblado. Algo que diferencia de los robots de 4ª generación, sí pueden hacer supercomputadoras masivas que pueden adaptarse a nuevas situaciones gracias a la Big Data, que están conectados a una gran red de la que pueden gestionar nuevos datos, grandes procesadores de las que pueden responder a nuevas situaciones dentro de microsegundos, y sobre todo los algoritmos, que es algo que no tocaré porque creo que es una investigación que convendría un apartado más. El tema de los algoritmos es algo bastante interesante también. Entonces, los robots, como vemos en nuestra primera variable, van obteniendo más poder en relación a la información. Y como lo mencionaba, quien obtiene más información va a tener poder sobre los demás. Es algo que en la antigüedad, en tiempos pasados, nosotros hemos subestimado totalmente la información, pero nos vamos dando cuenta de que es algo importante en una sociedad altamente globalizada. Entonces, nos vamos dando cuenta que los robots son más eficientes en el manejo de esta información y vamos siendo desplazados por los robots. ¿Por qué vamos siendo desplazados? Porque necesariamente o estrictamente los seres humanos somos falibles. Nosotros obtenemos determinada información y a lo largo de los días la vamos perdiendo porque la predisposición de nuestro cerebro es a centrarse en ideas principales y olvidar aquellas que no nos sirven, y que incluso aquellas ideas principales la olvidamos. Es algo quizás propio del ser humano. Ya estamos rodeados en general de la inteligencia artificial y de estos macroprocesadores, y es algo que se va a ir democratizando con el tiempo. En la imagen izquierda, por ejemplo, vemos un auto, pero no cualquier auto, sino un Tesla que ya no necesita la conducción de un ser humano. Entonces desplazamos el tema de tránsito hacia los robots que manejan mejor información, y según algunas estadísticas menciona que quizás estos podrían mejorar el tema de tránsito, pero no todos tenemos un Tesla, así que esas estadísticas se irán mejorando con el tiempo. En la imagen derecha vemos a Eva. Eva es un robot que ayuda en los hospitales médicos y que sirve como asistente médico para poder contactar a médico-paciente en este tema del COVID-19. Y es algo bastante importante que no solo se ve en Latinoamérica, porque según la fuente que saqué, este robot trabaja en uno de los hospitales de Chile. También sucede en China, ¿no? Y en China quizás esos avances son más actuales, aunque no he podido acceder a esa bibliografía, quizás un poco más alejada. Y por último, en la última imagen vemos a Ross, el abogado robot, creado por una startup canadiense, utilizando tecnología de la International Business Machines Corporation. Esta tecnología ya tiene años, sin embargo, esta vez se utilizó para afrontar problemas con el Legal Tech. Estos problemas se basan en la confrontación jurídica de varios robots. En primer lugar, este robot ya ha sido utilizado para varios proyectos en varias firmas legales de Estados Unidos. ¿Qué hace este robot? Este robot lo que hace es buscar jurisprudencia aplicable al caso en cuestión de microsegundos, lo que hace que sea bastante eficiente. También estudia las debilidades y diferencias entre la parte adversaria en el proceso, y utiliza esas debilidades para que pueda hacer ganar su caso. También estudia los antecedentes del juez, cuáles son sus propensiones, cuáles han sido sus decisiones anteriores, para que esta sea más eficiente, más eficaz. Entonces, como vemos, inicialmente la informática comenzó en un inicio lejos de nuestra rama jurídica, pero la ciencia informática ha ido extendiendo sus
sus raíces hasta a nuestra ciencia jurídica. Haciendo un paréntesis, este tema del legal tech, este tema de la separación de los humanos y los abogados robots, aquí puede iniciarse muy buenas reflexiones en relación a la diferencia social, a la diferencia jurídica que puede marcar entre aquellas firmas que pueden permitirse un abogado robot bastante eficiente y aquellas que no. Esa es una reflexión quizás que se pueda hacer aparte. Ahora, mencionando este desplazamiento del ser humano por falta de una capacidad de mantener la información, conviene hacernos la siguiente pregunta. ¿En todas las actividades podemos ser reemplazados por estos robots? Es decir, hay aquellas actividades que bien podrían ser gestionadas por un robot, pero aquellas actividades que requieren de cuestiones subjetivas mucho más, que requieren de aquellas cuestiones subjetivas mucho más, de aquellas cuestiones subjetivas que son mucho más cruciales. En el tema médico, por ejemplo, no es lo mismo recetar un medicamento que bien lo puede hacer un asistente médico robotizado, pero en temas en cuestiones tan cruciales como lo son la eutanasia o en temas de decidir la vida, quién vive o quién muere, si es la madre o si es el hijo, son decisiones que no solo conllevan cierta objetividad, sino que también conllevan cierta subjetividad emocional propia de una sociedad que no está altamente robotizada, sino que se ha construido sobre la base de una cultura, ¿no? Entonces aquí vamos entrando a la segunda variable, que no todo es la información, que si bien la información nos genera poder, hay determinadas decisiones que tienen que decidirse sobre la base de cuestiones morales. Y posteriormente veremos que el tema de la moral tiene tanto una parte negativa como una parte positiva. Y en los dos hay cuestionamientos. Ahora, conviene desarrollar algunas cuestiones en relación a un juez humano. Es una persona, como ya mencionábamos, que comete errores. Un juez robot es un ente que realiza actividades objetivas y las puede realizar de forma mucho más rápida. Es decir, en relación a la actividad jurisdiccional, lo que un juez humano demora en hacer una resolución judicial que puede quizás demorar años, un juez robot lo puede hacer en microsegundos. Esto es algo que también se ha realizado, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de México. En una investigación de esta universidad, pues se ha creado un sistema de inteligencia artificial que resuelve determinados casos de pensión de alimentos. Y estos casos se resuelven en tan solo unos días, que es algo bastante que colabora bastante con el tema de la administración de justicia. El juez humano posee deseos, posee preferencias, posee propensiones e inclinaciones. Y es algo que puede poner en crítica el tema de la moral. Es decir, siempre hemos criticado que un juez tiene que ser imparcial. Es decir, en general, el juez siempre tiene que ser imparcial. Y cuando se parcializa, es ahí cuando entra la crítica. Un juez robot, por el contrario, no se encuentra manchado de consideraciones subjetivas. Todas sus programaciones son objetivas. Y aquí conviene hacer un ejemplo que menciona Henrik Christensen, en donde tú a un juez o a un robot en general, le puedes decir que cada vez que un animal muera, suelte lágrimas artificiales. Él lo va a hacer porque dentro de las variables que rigen su funcionamiento, hay una condición que es A, un animal muere, y hay una consecuencia que es B, que tiene que llorar. Sin embargo, él no entiende el sustrato de por qué lo hace. Obviamente, esta es como una consideración subjetiva aparente dentro de la cognición de los robots, pero no es en puridad tema subjetivo. A un robot, por lo menos en el estado de la ciencia actual, no se le pueden instalar consideraciones subjetivas. Y aquí una nueva reflexión. Un juez humano, a través del tiempo, a través de las luchas sociales, a través de las teorías en torno al Estado, en torno a la legitimidad del Estado, en torno a la legitimidad del Poder Judicial, podemos decir que posee legitimación democrática, pero podemos decir lo mismo de un juez robot, es decir, tiene la misma legitimación democrática en relación a que el pueblo le da el pase a este juez robot a que decida. Algunos podrán decir que sí, puede haber más eficacia, pero recordemos que por lo menos en el derecho la eficacia no lo es todo, sino también el garantismo. Es indispensable tener garantías de resolución de estos conflictos. Por otro lado, hay diferentes ramas del derecho que se involucran con las consideraciones subjetivas o la moral. Es decir, no es lo mismo hablar de derecho penal, derecho constitucional o derecho internacional, que se relacionan quizás con la parte más humana o más sentimental del derecho, que con consideraciones como un derecho de tránsito, en donde solo pones papeletas o en donde solo pones sanciones por haberte saltado esas mismas prohibiciones. Entonces, hay diferentes niveles de consideraciones subjetivas a lo largo del derecho. Y en general que debemos recordar que el humano se mueve por ideales. Incluso la misma consideración de sociedad es un ideal
que nos dice que estamos buscando un ente que deje atrás una sociedad altamente conflictiva. La misma sociedad es como una búsqueda de un ideal para que todos vivamos en una paz social. Entonces, hay cuestiones que tienen un sustrato abstracto que no se le pueden instalar a las cogniciones robóticas. ¿A un juez robot se le puede instalar la moral? Esta es una pregunta bastante importante. Y la desarrolla Ian Whitfield en el laboratorio Bristol Robotics de Reino Unido. Él hace un experimento. Él crea un robot y trata de instalarle una ética, una moral, y los resultados son los siguientes. Al robot se le instala estas consideraciones éticas de tener la necesidad y el imperativo de que siempre que vea a una persona en peligro de muerte, la salve. Esa es una aparente consideración subjetiva. En el primer experimento se le pone a una persona y este robot logra salvarla porque tiene esa consideración imperativa muy fuerte de salvarla. En el segundo experimento se le ponen a 2 personas. Obviamente estas personas son artificiales, son una simulación de personas. Se pone a 2 personas y se las pone en peligro de muerte a las 2. El robot entonces entra en un conflicto ético en su programación inicial, y lo que hace es dejar morir a las 2 personas. ¿Por qué? Porque si ya no hay conflicto ético, entonces él ya no tendrá nada que resolver, y esa es una resolución totalmente lógica. Termina resolviendo de una manera totalmente objetiva, pero sin consideraciones morales, y es algo que conviene marcar determinadas diferencias. Entonces, es bastante importante, y como les mencionaba, pues mi exposición es más que todo una invitación a la reflexión, de cómo es que estamos resolviendo el tema de los casos y cómo es que podrían resolver los jueces. Si es que podemos ser reemplazados, por lo menos en actividades tan importantes como la actividad jurisdiccional. Por ejemplo, un caso que podemos reflexionar en torno a la decisión que realizan jueces humanos, que son obviamente todos los humanos cometemos errores, es el siguiente. Por ejemplo, un hombre llamado Tony Nicholson sufrió un severo derrame cerebral y quedó completamente paralizado, ya que solo podía mover la cabeza y los ojos. Durante muchos años quiso acabar con su vida. Sin embargo, en Inglaterra de 1961 estaba penada la inducción y asistencia al suicidio. Por lo tanto, nadie era capaz de acabar con su sufrimiento por temor a un proceso penal. Este caso fue llevado ante la corte de este país y fue rechazado en primera y segunda instancia, negándose los jueces a concederle el derecho a morir. Es así que Nicholson se negó a recibir comida y murió de forma lenta y dolorosa. Aquí también, por motivos de tiempo no lo hago, pero aquí también convendría hacer un estudio de cuáles son los parámetros del razonamiento y la decisión judicial, que tienen que ver mucho con el tema que está en boga de la argumentación jurídica. ¿Cómo es que decidimos? ¿Lo hacemos de forma correcta? ¿En nuestras decisiones están impresas la moral o en verdad decidimos de forma objetiva? Algunos comienzan a considerar a una especie de moral como moral institucionalizada, por ejemplo. Pero conviene reflexionar y cómo habría resuelto este caso un robot. O sea, es algo que quizás convendría ser un parangón. ¿Cómo habría resuelto un caso este robot? Entonces, este caso, por ejemplo, está cargado de una moral, es decir, está cargado del contexto social en el que se vivía. Ese contexto social no es el mismo que ahora, porque la moral precisamente es evolutiva. Y efectivamente tiene una parte negativa, pero también tiene una parte positiva, que es precisamente aquella parte más humana y aquella parte que comprende los principios constitucionales, que comprende la Constitución en sí misma, que es un ideal. La Constitución en sí misma es un ideal que se mueve dentro del deber ser, que tratamos de aplicarle a la realidad, pero que en muchos casos no se puede. Entonces, hay cuestiones que convendría revisar en relación a la programática robótica. Algunas ideas finales en torno a mi exposición es que en el actual estado de la ciencia informática no se puede reemplazar a los seres humanos en todas las actividades, por lo menos en las que tienen carga moral. Como ya vimos, hay por lo menos dos variables en esta exposición, que es la información como poder y la moral como límite a ese poder en relación a actividades que son propias de la humanidad. ¿Podemos imaginarnos en un futuro que haya robots a los que sí se les puede instalar una conciencia? Quizás, no lo podemos negar. Por ejemplo, en la época de Isaac Asimov, sus libros eran de ciencia ficción y ahora se han convertido en ciencia de lo real. Entonces, y también como menciona Klaus Schaff, alrededor de esta última década hemos avanzado muchísimo más que lo que hemos avanzado en millones de años atrás. Entonces,
No podemos cerrar el paso a esa progresión científica. Dentro de la ciencia jurídica también podemos decir que hay determinados grados de relación con la moral. Aquellos que se relacionan mínimamente con estas pueden ser solventados por los jueces robot, más no aquellas ramas o situaciones donde se involucre la dignidad humana, la vida humana o la libertad, porque como mencionaba, son consideraciones que tienen dentro de sí un sustento abstracto que no pueden ser entendidas por una programación objetiva, como lo mencionaba el experimento de Ian Whitfield, en donde este robot deja morir a 2 personas. Y esa es su solución totalmente objetiva. La moral es un campo de visión del comportamiento humano que analiza qué es lo bueno y lo malo. Esto también se puede relacionar con la filosofía de la justicia, para determinar qué es lo bueno y lo malo. Se suele interrelacionar con la formación educacional, social y hasta en sus formas más extremas con los prejuicios. Obviamente no podemos negar que hay una parte errónea de la moral, hay una parte que siempre nos arrastra a nuestro lado más oscuro, por así decirlo, en relación a la actividad jurisdiccional. Sin embargo, esta moral también podemos concebirla como un ideal que nos ha hecho superarnos como sociedad humana. Esto es darle importancia a los sentimientos, a las emociones, a los ideales de justicia y a los ideales de igualdad. Conviene reflexionar que cuando accedemos o cuando pedimos acceso, cuando tenemos nuestro derecho de acción hacia la actividad jurisdiccional, nosotros buscamos una respuesta, pero que no sea fría, no sea una respuesta totalmente basada en algoritmos, sino también en emociones e ideales. Eso sería más que todo mi exposición. Espero que los que me hayan escuchado les haya interesado más que todo para reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Muy interesante esta temática, sin duda. Ahora vamos con nuestra última expositora del día de hoy. Desde Colombia nos acompaña Danielis Marina Gómez Name. Ella es de la Universidad del Atlántico y nos presenta su exposición titulada El trasegar de lo incorrecto, el libre albedrío y las distorsiones cognitivas. Ella es estudiante de sexto semestre del programa de Filosofía y de tercer semestre del programa de Derecho de la Universidad del Atlántico. Es además integrante de la Asociación de Estudiantes de Filosofía del Atlántico y del Semillero de Investigación de Filosofía de las Ciencias Homeoguías, adscrito al grupo de investigación Holo Sapiens. Adelante, Danielis. Danielis, ¿estás por ahí? Danielis nos pide un instante porque está con un problema técnico, así que vamos a darle un momento para que se pueda conectar. Aprovechando un poquito este momento que se genera, recordar que nos queda solamente un último panel de conversación de este Congreso Internacional, el que comienza a las 16:05 minutos hora chilena, en la que va a tener la posibilidad nuestro asistente virtual a este Congreso de poder escuchar al profesor Rafael Menger, también de Brasil, ¿ya? A la profesora Larisa y también Marianne, también de Brasil, y también a una última conversación respecto a el algoritmo, si es que hay libertad o no, qué hay de cierto acerca del libre albedrío y si efectivamente hoy, a propósito de toda esta revolución científica y tecnológica, tiene asidero o no esta pregunta. Una reflexión también acerca de la protección de los datos virtuales por parte del Estado brasileño a través de las modificaciones generadas por el COVID-19. Solo a modo de complementar y también recordar esta última mesa. Muchísimas gracias, Hernán, por recordarnos este último panel, que esperamos que todos luego de aquí se vayan a conectar a ese.
Quizás de momento, mientras esperamos a Danielis, si hay alguna pregunta del público o algún comentario que quieran hacer entre ustedes, Aleph y Giancarlos. Aló, ¿me escuchan? Ah, tenemos a Danielis, perfecto. Hoy Sí, por te fin, escuchamos. ¿qué problemas tenía estas graves aquí con la plataforma? Qué pena. No te preocupes, es Bueno. normal en estos días de pandemia. Adelante. Bueno, ¿ya me ven mi presentación? Te estamos viendo así. Si la pudieras poner en pantalla completa, Ya, por favor. sí. Listo. Perfecto, estamos viendo tu presentación. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? En la tarde de hoy voy a exponerles el tema sobre el libre albedrío y las distorsiones cognitivas. Lo he titulado El trasegar del incorrecto. Como hipótesis inicial del trabajo tengo la siguiente. El presente ensayo mostrará si existe una toma de decisiones real en el ser humano cuando su libertad está mediada por constantes errores en la actividad que ejerce dentro de su aparato cognitivo. Además, se demostrará que la responsabilidad ética jurídica no se encuadra con los problemas que se han pensado desde las neurociencias respecto al libre albedrío en el transcurrir de los 2 últimos siglos, es decir, que esta no está cimentada o referenciada bajo este paradigma científico, sino bajo principios de la psicología social y en específico con el contrato social. Entonces, para llegar a todas estas conclusiones, iniciaremos dando un bosquejo de lo que ha acontecido con las neurociencias en la psicología cognitiva durante el siglo XX hasta nuestro tiempo. Entonces, podría empezar diciéndoles que la mente en el siglo XX ha tomado un giro bastante referencial, bastante marcado. Antes se identificaba la mente como un ente distinto al cuerpo. Hoy día se presume que es el resultado de un conglomerado de procesos corporales y cerebrales, los cuales han sido identificados como los determinantes de la actividad mental o cognición, la cual es la exégesis interna de la información recopilada. Entonces tenemos aquí que durante el siglo XX los primeros psicólogos intentaban evaluar la actividad mental por medio del método de la introspección, pero con el trasegar del tiempo los cambios tecnológicos fueron cruciales para el concebir de otras formas de la actividad mental, dando paso así a la gestación de la revolución cognitiva que drásticamente le atribuye a la actividad mental la metáfora del ordenador. En este sentido, lo anterior quiere decir que la mente es análoga al software y el cerebro al hardware. En otras palabras, y de manera un poquito más general, los procesos cerebrales segregan la mente. En la actualidad, lo anterior está descartado por completo en el ámbito neurocientífico, ya que para comprender el proceso mental se hace necesario considerar los elementos que lo generan. En este caso, vislumbrar cómo los procesos proveen dicha actividad. Un proceso, en este caso, es una transformación de información que se atiene a principios bien definidos para producir un resultado específico cuando se da una entrada de información específica determinada. En términos del lenguaje computacional podríamos decir que es un input y un output, una entrada y una salida, de tal manera que un proceso es ese conjunto de sucesos que busca un resultado. El cerebro funciona a partir de redes neuronales que al dispararse a través de procesos físico-químicos despliegan emociones, sentimientos y pensamientos. Entonces tenemos aquí que la actividad mental se le atribuye estos procesos. Estos procesos son la percepción, la emoción, la representación en la memoria a largo y corto plazo, la codificación, la memoria operativa, la atención, los procesos ejecutivos, la condición motora, la simulación mental, el lenguaje y por último la toma de decisiones. Además, las neurociencias han demostrado en el último siglo que la actividad cognitiva tiene una base física, la cual está constituida por el cerebro. En consecuencia, el cerebro es la base física que lleva la cognición, es decir, la actividad mental y por ende todos los procesos que éste engloba. En el último siglo, estas ciencias neurocientíficas han dado evidencia
de la capacidad que tiene el cerebro para interpretar la información percibida. El procesamiento de información se da a nivel cerebral y radica en el almacenamiento, el manejo y la transformación de información. Cuando nosotros estamos sentados aquí observando y parecemos totalmente relajados frente a la pantalla exponiendo, nuestro cerebro está trabajando duro para permitirnos encontrar las respuestas más oportunas cuando nos estén preguntando sobre nuestras presentaciones. Entender todo lo que interviene en cada una de las preguntas y también de las respuestas que se han de entender como ese procesamiento de la información. O sea que el procesamiento de la información es la compilación de datos que capta el observador para desarrollar información específica. Hoy día, las técnicas de imagen como resonancia magnética funcional o tomografía por emisión de positrones han permitido observar algunos procesos cerebrales como el del lenguaje y la escucha de una forma directa. Por tal razón, han surgido preguntas que realmente no son tan nuevas, sino que por lo general se vienen preguntando desde hace mucho, como las que tenemos aquí en pantalla. ¿Realmente decidimos por nosotros mismos? ¿Estamos determinados por nuestra biología? ¿Tienen los seres humanos decisión? ¿Es un fantasma en la máquina quien decide por mí? ¿El libre albedrío es solo una ilusión? ¿Es real mi sensación de libertad o es una distorsión? Entonces, este tema de la distorsión lo englobaremos un poco más adelante. Y nos centraremos ahorita mismo con el problema del libre albedrío. Entonces tenemos que en filosofía, este es un tema que lleva varios siglos, ha venido trabajándose específicamente y pues se ha formado aquel postulado que dice que si las cosas que suceden tienen una causa física, entonces estas carecen de libertad. Entonces surgen muchas posturas como la del determinismo, la cual se arraiga de esta idea de que estamos determinados por nuestra biología, por nuestro sinnúmero de procesos y que no tenemos por ende libre albedrío, no tenemos decisión última ni siquiera propia sobre nosotros mismos. Entonces han surgido varias posturas como las que plantean un determinismo débil, que es el que se refiere pues a la práctica, y como el antropólogo Richard Batra, que lo plantea como una práctica social y cultural. Esto es un determinismo maquillado y a la vez débil. Y el segundo es el libertario, que pretende encontrar algo que no tenga una causa física, que no esté determinado por una causa física. Entonces, los experimentos mentales más destacados en este ámbito del determinismo con el tema del libre albedrío son el experimento pues, de Benjamin Lieber, quien a través de un cefalógrafo concluyó que no teníamos decisión última. ¿Por qué? Porque este experimento mostraba que aun cuando una sensación táctil tarda medio segundo en ser reportada conscientemente por la persona, subjetivamente la percibe como si hubiera llegado exactamente en el mismo instante. Registro con un encefalógrafo la actividad de la corteza cerebral y un osciloscopio. Con cronómetro cada acontecimiento que sucedía dentro del cerebro. Y ante este acontecimiento experimental, tenemos que tener en cuenta que 10 años antes, unos alemanes habían descubierto lo que se llama Westphal, que es el potencial de preparación que aparece en la encefalografía. Y bueno, esto ocurrió pues momentos antes de que Lieber tuviera la demostración de su experimento. Entonces, por eso es que el experimento de él demuestra este potencial eléctrico de preparación que ocurría antes de que los sujetos pues manifestaran la intención de ejecutar una acción, pero que esta sucedía después de haberla decidido conscientemente. Además mostró, ya llegando un poco más al,
que la decisión voluntaria podía abordar el movimiento aun cuando ya hubiese desencadenado el potencial de preparación. Es decir, que si yo intento ahorita mismo apagar la luz de mi cuarto, muchos procesos se van a activar en mi cerebro antes de que yo ejecute la acción. Entonces, Lieber llegó a la conclusión de que la acción intencional se inicia inconscientemente, pero también observó que la conciencia puede controlar el resultado del proceso mediante una especie de poder de obstáculo. Es decir, que yo ahora mismo puedo pensar cómo apagar el switch de la luz y puedo ir a apagarlo, pero en última yo soy quien decido si realmente lo apago o no. Pero igual este experimento es un poco sesgado, porque eso no determina si realmente tenemos decisión o no. Unas imágenes no pueden determinar o los resultados de un encefalógrafo que nosotros en últimas no tenemos decisión porque no develan por completo lo que es el pensamiento del hombre, simplemente un recorrido eléctrico que realiza nuestro encéfalo. Entonces, actualmente utilizan la técnica de la resonancia magnética funcional, la cual es más precisa que el encefalógrafo y permite observar el cerebro en acción. Básicamente estudia las partes del cerebro iluminadas por un mayor aporte de oxígeno que funciona frente a un determinado estímulo. El protagonista de este experimento, el siguiente, es John Haynes, el cual comprobó con uno de esos experimentos que algunos casos con el hecho de oprimir un botón hasta 7 segundos antes el individuo realiza la acción de hacer clic, ya que registraba en las imágenes actividad cerebral. Entonces, estos experimentos a la larga surgieron como componentes y comprobantes de un modelo de decisión válida, que el libre albedrío era un error cognitivo, una ilusión, pero existen más indicios de esta problemática y son los pensamientos automáticos. Todos los seres humanos estamos mediados por los pensamientos automáticos. Básicamente son los que nos dan de manera rápida esa posibilidad de pensamiento y son difíciles de detectar porque los pensamientos automáticos son tan elementales, porque estos son los que se involucran directamente en la gestación y sostenimiento de hábitos que hemos adquirido en el pasado. O sea, no los tenemos que pensar, fungen como condicionamientos que nos atribuimos a lo largo de nuestra vida, lo que nos conlleva a cuestionarnos sobre ellos, identificar cómo estos desencadenan otros tipos de errores, que en este caso son las distorsiones cognitivas, las cuales estamos mirando ahorita en pantalla. Frente a este caso, no solo vemos una medición de la ilusión en la actividad cognitiva, sino también un posible racionamiento automatizado desde hace mucho tiempo como creencias para darnos a entender de una manera más sucinta. Podríamos decir que se conoce como distorsión al desequilibrio que se produce durante la fundamentación de algo, un hecho, fenómeno o cosa. Por otro lado, la condición es aquel proceso cerebral que le permite al ser humano procesar información, de modo que una distorsión cognitiva es una forma de juicio equivocado o creencia irracional que aparece de manera involuntaria y automática en el procesamiento de la información. Las distorsiones cognitivas son esquemas erróneos que se presentan cuando la persona afectada realiza una interpretación equivocada de una situación y la adopta así como una creencia. Entonces, esto conlleva al individuo a presentar múltiples cambios negativos, alteraciones emocionales y entre muchas otras cosas. Incluso hasta pueden matar a una persona. Entonces los pensamientos automáticos son los que median en los eventos intrínsecos. Entonces las creencias la mayoría de veces no son articuladas, el individuo pues no tiene conciencia de ellas, se desarrollan desde la infancia y radican en evaluaciones e interpretaciones sobre lo que subyace en el interior de cada persona. Entonces podríamos decir aquí que lo anterior es evidencia de que la toma de decisiones no solo es mediada por la ilusión, sino también por los errores cognitivos más comunes, que son las distorsiones cognitivas. Entonces, nos preguntamos aquí inmediatamente la siguiente cuestión. ¿Se puede interpretar libre albedrío en el ser humano
cuando muchas de las decisiones que éste toma son guiadas por fallas en su aparato cognitivo o por distorsiones cognitivas en la interpretación de la aprehensión de la realidad. Muchos ejemplos intentan comprobar que el libre albedrío está científicamente comprobado. Si nos vamos a los trastornos obsesivos compulsivos, podríamos percibir una intromisión involuntaria de la conciencia. Entonces, una de las formas más exitosas de combatir esta enfermedad dentro de la psicología es la terapia cognitiva conductual, cuyo uso ha logrado que la gente afectada por este trastorno mental aprenda conductas alternativas que suplan la compulsión, como digamos, de ordenar todo el tiempo su cuarto o lavarse constantemente los dientes. Entonces, esta terapia ayuda a reconocer el impulso intruso del efecto de esta enfermedad, a entender que ello se debe a un desequilibrio químico, a distraer su atención con una conducta alternativa y invasiva al mismo tiempo. Entonces, ante la pregunta que tenemos ahorita, yo podría responder lo siguiente, que el ser humano sí tiene libre albedrío. Lo que pasa es, como venimos diciendo alrededor de la presentación, es que para nosotros transformar información necesitamos de muchos procesos. Primero necesitamos del proceso de la percepción, que es guiado por nuestro aparato perceptivo, este es guiado por todo nuestro sistema nervioso central, y por último llega pues, a nuestro sistema nervioso periférico, y por último llega a nuestro sistema nervioso central. Entonces, cuando llega a nuestro sistema nervioso central, lo que pasa es que empieza a transformar la información, y en la transformación de esa información recoge demasiados datos. Por ahí, algunos amigos míos que trabajan la imagen, como Julio Rangel, dice que recogemos más de 4.000 bits de información diarios, pero el cerebro solamente se queda con 2.000. Eso quiere decir que en este proceso cae en el error. Y ahí se presentan un sinnúmero de errores cognitivos, como los que pues, se han tratado en este tema de la decisión de la ilusión y el tema de las distorsiones cognitivas. Entonces, sí estamos mediados constantemente por errores cognitivos, pero esto no implica que aquellos influyan en nuestras decisiones, porque realmente estos errores, en última, lo que buscan es como despejar toda esa información que recibimos diariamente, y por eso pues caemos en el error. Bueno, y aquí vamos ya con el tema pues de la responsabilidad jurídica. Entonces vemos que este tema pues, de las neurociencias desde el siglo pasado hasta nuestros días ha sido muy significativo y nos ha hecho avanzar mucho sobre el conocimiento y más que todo sobre la organización anatómica, los circuitos neurales, su funcionamiento y la forma como puede interactuar con el mundo exterior el ser humano. Entonces, los hallazgos iniciales de las neurociencias han permitido demasiados estudios, como incluso el de la neurofilosofía que está naciendo recientemente, la neuropolítica, la neurocriminología, la neuroley, el neuromarketing y la neuroeconomía. Entonces, gracias a las neurociencias, hemos podido, desde el ámbito jurídico, investigar la comprensión de la justicia, que históricamente solamente se estudiaba por medio de la filosofía. Entonces, el desarrollo de las técnicas de la neuroimagen han permitido ver cómo estas alteraciones en el córtex prefrontal desorientan la conjunción temporoparietal derecha del córtex singularizada anterior o la ínsula, que tienen una injerencia en la toma de decisiones racionales y emocionales pues, de la persona, ya sea, por ejemplo, inhibiendo el interés propio en favor del interés colectivo o favoreciendo el grado de seguridad al juzgar moralmente el comportamiento de terceros. De otro lado, el desarrollo de los test neuropsicológicos que evalúan la empatía, la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones o el control inhibitorio han mostrado
cómo las valoraciones de individuos promedio resultan notablemente diferentes de las valoraciones realizadas a individuos que poseen antecedentes delincuenciales. Ambas herramientas han permitido ver que el cerebro es el lugar donde se originó todo nuestro pensamiento, emociones y comportamientos. Alcanza pues, su desarrollo gracias a la interacción con el medio en el que se desenvuelve. Es decir, cómo nosotros aprendemos con las experiencias sociales y cómo pues, regular a partir de este positivismo o negativismo que se percibe del entorno en el que vivimos y cómo pues, organizarnos y reorganizarnos según cada situación. O sea, de esta forma va siendo modelado entre esos conjuntos psicológicos, biológicos y emocionales, y sobre todo lo social, por la razón del comportamiento inaceptable. Puede ser no solo la secuela de un daño o una alteración cerebral, sino además el resultado de una conexión que el cerebro establece a partir de su propia experiencia. Entonces, debíamos preguntarnos si realmente sería justo condenar a un hombre que ha asesinado a su esposa como consecuencia de una lesión en su cerebro. ¿Tiene esta persona realmente libre albedrío? ¿Está distorsionado? ¿Estaba en una ilusión y por eso mató a su esposa? Puede predecirse la reincidencia de una persona que ha estado privada de la libertad a partir de estudios de neuroimagen. ¿Es libre una persona que realiza una conducta delictiva? Entonces, esas son como las preguntas que normalmente dentro del ámbito jurídico se hacen. ¿Será responsable o será culpable? ¿Es libre en realidad una persona de decir que está bien o está mal algo? ¿Está bien ejecutar la decisión de cometer un delito? ¿Está esta sujeta al libre control y consiste en la conducta? Son cuestiones que a la larga nos dejan mucho que pensar a todos. Sin embargo, yo creo que el derecho como tal no debe preocuparse por estas cuestiones que son prácticamente aleatorias dentro de las nacientes neurociencias, porque estas todavía no develan por completo los procesos que segrega el cerebro humano. Apenas tenemos la tomografía y es un avance bastante grande. Podemos medir la actividad cerebral por más de entre 7 segundos, pero todavía no estamos como develando el pensamiento. Simplemente unos choques eléctricos que necesitan de interpretaciones para poder considerarse. O sea, demasiadas especulaciones. Entonces, en este ámbito y en este caso, y desde este punto de vista, solamente el derecho podría seguir trabajando de la mano con la psicología social y estudiar así la conducta y el funcionamiento mental de un individuo como consecuencia de su entorno social, pero no en base a las teorías que plantean las neurociencias, incluso hasta la misma neurobiología, porque a la larga pueden afectarnos a nosotros como individuos. Entonces, esta es toda mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Danielis, por esta presentación. Ahora quiero dejar la palabra a mi colega Hernán, quien va a guiar un momento de reflexión con nuestros expositores. Bien, muchas gracias Danielis, Aleph, Giancarlos por sus flamantes exposiciones, apoyo audiovisual también que ciertamente facilita mucho la comprensión de estos temas que a veces son muy complejos. Así que los felicito por el apoyo también que nos han traído también a esta mesa. Yo solamente les dejo una pregunta de reflexión también para conocer su opinión también. Que por lo demás ya podemos presumir que es muy bien fundamentada. Para ustedes, ¿cómo ustedes ven, cómo visualizan el abogado o la abogada del siglo XXI? En el contexto de todo lo que ya hemos podido conversar en esta mesa y también en todo el Congreso a propósito de neurociencia, inteligencia artificial, robótica, jueces robot, neuroderecho, neuroética. ¿Cómo consideran ustedes también que hoy día se aplican las neurociencias al campo del derecho?
esas son las preguntas de reflexión y los invito a que puedan tomar la palabra y contestar. Aleph, Giancarlo, Danielis, ¿quién toma la palabra? Claro, ¿puedo hacerlo yo? ¿Sí? Adelante, Giancarlo, ningún problema. Bien, es una importante reflexión. Creo que nos encontramos en pleno siglo XXI, en donde, incluso como lo mencionaba en mi exposición, la actividad legal, la actividad jurídica está cambiando. Con este tema del Legal Tech, como por lo menos así se conoce en mi país, el tema del Legal Tech, que es la tecnología jurídica que da quizás mayores instrumentos al tema del abogado. Como lo mencioné en un inicio, aquí es interesante discutir cuál es ese punto, cuál es el punto central del abogado. Y aquí me parece quizás que puede ser una ayuda también el Legal Tech, pero a la vez también una fragmentación de las desigualdades sociales. Como lo mencionaba en un inicio, no todas las firmas, por lo menos en el caso estadounidense que yo mencionaba, podrían acceder a este tema de las tecnologías jurídicas. Entonces, eso va a generar definitivamente un impacto en la sociedad. Cuanto más en países latinoamericanos, por lo menos en mi país, en donde la desigualdad está acentuada. Eso puede generar posiblemente mayores controversias sociales. Entonces, el punto del abogado es, por así decirlo, es bastante difícil en relación no solo al tema de la tecnología, sino al tema económico, ¿no? Que es algo que está bastante acentuado en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo se relaciona el tema del derecho? En la bibliografía, por lo menos que yo he analizado, hay interesantes estudios en relación a la aplicación de este tema. Por ejemplo, en la Universidad de Warwick, en Reino Unido, se menciona que hay una especie de neurociencia o una especie de procedimiento neurocientífico en donde a las víctimas de violación se las borra aquellos malos recuerdos. Entonces vemos una clara aplicación de las neurociencias en temas de derecho. También, por lo menos en mi país, hay determinadas investigaciones en relación a los testigos. ¿Cuánta fiabilidad debemos tener de los testigos? Si es que esta prueba se alza, o el testimonio, esta prueba se alza como una de las más recurrentes, por lo menos en el proceso judicial. ¿Cuánta fiabilidad debemos tener de estos, no? Son aplicaciones bastante curiosas. Y otro tema, si me permiten mencionar, es algo que me llamó bastante la atención de un neurocientífico, Neil Levy, donde él menciona que hay determinadas píldoras, por así decirlo, que podrían cambiar la composición de nuestro estado de ánimo. Es decir, una mujer o un hombre, pongámoslo, se siente triste en su relación marital. Entonces, él, o curiosamente, se hace una reflexión, ¿no? Estando a las neurociencias, estando al estado de las neurociencias, ¿a dónde recurro? ¿A un abogado para el divorcio o a un médico que me dé esta píldora para cambiar esa situación y que yo me sienta feliz con mi relación? Son cuestiones bastante con críticas morales o con reflexiones morales, podríamos decirlo, o éticas, en donde se va a acentuar bastante la aplicación del derecho. Creo que esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias, Giancarlo, por esta reflexión. Quisiéramos invitar quizás a Aleph o Danielis, si quisieran también comentarnos. Sí, yo tengo un comentario. Como dicho, embora não seja o objeto de minha pesquisa, né, são temas que estão envoltos na problemática, e eu percebo pelos estudos que, muito embora a inteligência artificial tenha tomado cada vez mais conta do universo jurídico, em Brasil, inclusive, escritórios já contam com instrumentos que redigem peças processuais. O Superior Tribunal de Justiça conta também com um instrumento que analisa ou faz uma pré-análise das petições e das requisições, sendo que é possível, inclusive, que um recurso seja rejeitado sem que passe necessariamente por um juiz humano, o que é algo um pouco complicado. Mas especificamente em relação ao advogado, é possível entender que a dificuldade de substituição que tem, né, uma expressão cada vez mais crescente da tecnologia por los abogados, é que a facilidade que se tem del controle
desses abogados tecnológicos ou dessa inteligência artificial se substituir a posição do advogado. Um exemplo, em Brasil, né, os advogados foram instrumentos políticos para insurgir-se contra a ditadura. Então, quando nós temos advogados físicos, pessoais, mas sim uma tecnologia que substitui cada vez mais a presença, o engajamento político, as decisões morais que os advogados fazem, nós temos uma possibilidade maior de controle político e abertura para o autoritarismo, que tem tomado conta de uma maneira muito progressiva, não só em las grandes metrópoles, na modernidade central, né, como diz Marcelo Neves, mas também na modernidade periférica. Então, as dificuldades, as possibilidades de controle destas tecnologias, ou desse avanço da inteligência artificial, para permitir a prorrogação de autoritarismo pelo Estado, é um risco que é muito complicado. Por essa razão, o advogado não tem um papel apenas de redigir peças processuais ou de tomar decisões jurídicas com base em la lei, porém, o advogado também tem um papel político muito importante que eu creio que jamais poderá ser substituído pela tecnologia ou pela inteligência artificial, apesar de que, claro, o advogado deve se munir de instrumentos tecnológicos e de inteligência artificial para poder auxiliar em seu trabalho, em sua profissão, pero jamais poderá ser substituído. Tremenda reflexión que nos acaba de hacer Aleph. Danielis, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, principalmente nosotros ahora mismo estamos rodeados por muchos paradigmas, entre ellos no solamente el neurocientífico, sino también la inteligencia artificial. Y esto, de cierta forma, determina demasiado lo que nosotros somos en sociedad ahorita mismo, porque empezamos a estar mediados más por las tecnologías que por lo que cotidianamente hacíamos normal. Ahora mismo los algoritmos conocen mucho más de nosotros que nosotros mismos. Si nosotros entramos a nuestras redes sociales, vamos a estar todo el tiempo definidos por los algoritmos que estas sostienen. Incluso si entro a mi perfil de Facebook, me van a aparecer en el inicio todas las cosas que a mí como persona me gustan. Si a mí me gusta la violencia, estos algoritmos pueden determinar esto por medio de Facebook, porque todos los videos y los memes que aparecen en mi perfil van a ser de violencia. De cierta forma, estos paradigmas nuevos de la inteligencia artificial y las neurociencias concatenadas nos ayudan mucho en esa visión que tenemos ahorita mismo, pues, del ser humano, porque no podemos comprendernos nosotros mismos sin estos medios, pero como decía en mi ponencia, no significa también que todas estas teorías sean realmente como son. A la larga pueden ser verdades justificadas, como los ejemplos que nos dio Oliver en sus experimentos, que nos decía pues que no teníamos decisión última porque antes se ejecutaban procesos con antelación en nuestro cerebro, pero miren que dos décadas después Heine llegó con la resonancia magnética y bueno, nos dimos cuenta que realmente no somos nosotros los que estamos totalmente determinados, pero que estos aparatos por lo general no captan nuestra actividad cerebral porque se da de manera muy rápida. Entonces, sería como uno de los paradigmas a los que nos enfrentamos ahorita, y me gusta que sirva como reflexión también esto último de que el derecho, al igual de que estamos recibiendo información y todo esto, que algunas son precisas, como las que les acabo de mencionar de Facebook frente a la violencia, otras no son tan precisas. Entonces, por eso no podíamos como arriesgarnos en este ámbito a coger todo lo que nos arrojen los resultados de los experimentos, porque a la larga pueden ser verdades justificadas que perderían sustento con el tiempo, y podríamos estar perjudicándonos nosotros mismos
como sociedad. Un ejemplo de ellos es Aristóteles, que dijo que la Tierra era plana, y totalmente tuvimos un montón de siglos porque la Tierra era plana, y luego pues, Galileo y Kepler mostraron otros paradigmas totalmente distintos, y estaba justificado por Aristóteles de que la Tierra era plana, y eso era irrefutable hasta que Kepler y Galileo hicieron lo imposible y demostraron otra cuestión. Las cosas humanamente no han cambiado, y todas las cuestiones las hacemos de esa forma. Gracias. Bien, agradecemos las estupendas reflexiones que nos han brindado nuestros expositores del día de hoy. Ya el tiempo se ha pasado muy rápido. La verdad que solamente ya para ir cerrando esta mesa y darle un último espacio de tiempo para que dentro de 2 minutos, si alguno de ustedes quiere entregar alguna idea a fuerza o destacar algún elemento esencial de su presentación, por favor, ahora vamos a hacer unos últimos 2 minutos para que lo puedan realizar. Bien, le voy a dar primero el pase a Giancarlo, después a Aleph y al final a Danielis. Giancarlo. Bien, muchas gracias. Para ir cerrando, pues agradecer de nuevo el espacio. Espero que haya servido por lo menos para socializar algunas ideas y para reflexionar. En último término, pues me gustaría mencionar que el tema de la inteligencia artificial definitivamente no nos va a abandonar, no va a ir para atrás, esto va a ir hacia adelante, y esos son los paradigmas a los que tenemos que acostumbrarnos, como ya los dijeron los ponentes, que muy bien han hecho también su ponencia. Los felicito, también han sido en temas muy interesantes. Entonces, en relación a ello, creo que debemos ir acostumbrándonos a estos paradigmas en relación a aquellos temas morales o éticos que todavía despiertan ciertas vicisitudes en nosotros como seres humanos, que nos formamos en realidad no solo en lo objetivo, sino también en lo humano dentro de nosotros, en la dignidad humana, en los derechos humanos, etc. No podemos abandonar esas cuestiones que nos han determinado como sociedad. Eso sería todo. Muchas gracias. Aleph. Si no está Aleph, le dan, ahí está apareciendo en escena Aleph. Perfecto. Bien. Primeramente, yo quiero agradecer nuevamente por el espacio que la Universidad Autónoma de Chile posibilitó a los estudiantes. Gustaría apenas de complementar de que la inteligencia artificial nos moldes presentados, de certa maneira, ela está presente en nuestro día a día, sobre todo a través de los algoritmos utilizados en las redes sociales, por ejemplo. Yo conocí un estudio recientemente que trataba de la idea de que los programadores programan algoritmos, porém, eles modifican sus propias regras, de modo que la modificación de sus propias regras no permite, inclusive, que el programador conozca aquilo que el algoritmo va a hacer. Y eso, somente para finalizarmos, nos mostra que una percepción como la presentada requiere un paso a más, algo más esencial en esa comprensión. Tratando de filosofía, las propuestas de diálogos o conversaciones, interacciones como apresentadas en todo este modelo, en todo aquilo que foi dito anteriormente, apontam para outra forma de fundamentar a racionalidade humana, que não se baseia apenas em verdades puramente absolutas ou finales, mas bem se projeta hacia de las possibilidades de um modelo de racionalidade que permita uma transição entre o racional e irracional, a partir de proposições argumentativas no universalizáveis. E isto, a inteligência artificial que temos hoje já apresenta, não são apenas tecnicismo, não são apenas reproduções de verdades absolutas, pero uma espécie de racionalidade prática ou argumentativa, como diz o Chaim Perelman, né, a ideia de modelos de transição entre o racional e o irracional, que permite, inclusive, que a inteligência artificial faça escolhas, né, que não são necessariamente empregadas ou programadas, mas sim que são modificações de suas próprias regras, né, constituindo, né, esta hierarquia entrelaçada de regras e meta-regras dentro de um sistema de software e hardware. Muito obrigado a todos
y buenas tardes. No más. Obrigado. Bien. Danielis, ¿estás por ahí? Bien. Hey, no sé qué decir. ¿Danielis? Bien, bueno, al parecer Danielis está teniendo algunos problemas de internet en Hola. este momento. Ahí sí, perfecto. Danieles, te escuchamos. Los últimos 2 minutos para destacar alguna idea fuerza, alguna idea central de tu presentación o alguna reflexión que desees compartir en estos últimos 2 minutos. Adelante. Bueno, la idea central de mi presentación giró en torno a demostrar que no solamente estamos mediados por ilusiones, sino también mediados por otros tipos de errores como las distorsiones cognitivas. Entonces, en base a eso, nosotros desde el ámbito del derecho no podemos estar fiándonos completamente por estas teorías porque no constituyen en sí lo que es el pensamiento humano, cómo se desarrolla, todavía se quedan cortas a la hora de velar toda esta información referente pues, a nuestro cerebro, a nuestra conciencia. Estas cuestiones siguen más vivas que nunca. Y bueno, igual eso tampoco es algo malo porque generalmente durante toda la historia de nuestra existencia nos hemos cuestionado las mismas cosas, solo que con el tiempo vamos agarrando un poco más de chance frente a las cuestiones, pero todavía como diríamos, las causas no se han determinado por completo. Nos quedamos en un sinnúmero constante de procesos y eso lleva a que estemos totalmente inducidos en el error. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Danielis por tu reflexión también final, por destacar esa idea fuerza de tu presentación. Le agradezco a Giancarlos, a Aleph también por su participación, por su presentación, ciertamente muy inspiradoras también sus reflexiones y su trabajo que han expuesto el día de hoy. Conversan muy bien con lo que hemos venido tratando en esta jornada, así que, y también por último agradecer a María Eugenia Jiménez Torres, directora de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, nuestra sede de Santiago, y por todo el apoyo y colaboración que nos ha prestado en esta actividad desde el día 1 hasta incluso hoy día moderando en una de nuestras mesas. Que tengan una buena tarde y los dejo invitados a participar de nuestro último panel de conversación de este Congreso Internacional para el día de hoy, que comienza a las 4:05 hora chilena. Que tengan todos una buena tarde. Hasta luego.